Y hablar de la economía de la Argentina es casi como hablar del fútbol. Le cuento que desde el viernes a la noche, cuando el presidente Milei anunció este levantamiento del cepo, bueno, ya se había anunciado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que trae 20 mil millones de dólares al país, de los cuales 12 mil están entrando en el día de hoy. Bueno, yo escuché, no sé, decenas, por no decir centenares de economistas, cada uno opinando de acuerdo a su entender, de evaluación sí, de evaluación no, es bueno, es malo. ¡Ay! Argentina. ¿Y sabe qué? Dije, es tan importante escuchar a alguien que conoce de la economía argentina porque la monitorea, la sigue, pero que no es argentino, vive en los Estados Unidos, en justamente Rockwell, es en el estado de Maryland, a unas millas de Washington, D.C. Fue durante 20 años negociador con el Fondo Monetario, así que conoce de estas dinámicas y es uruguayo, país que hoy no le debe un dólar al Fondo Monetario. Pero a ver si él nos puede poner un poco de luz sobre todo lo que aquí es discusión permanente, agregando un hecho no menor, que también acá yo no sé hasta dónde se ha tomado conciencia, que el secretario del Tesoro norteamericano, una de las personalidades más importantes de la administración del presidente Trump, haya venido en un vuelo express por 10 horas a la Argentina, me refiero a Scott Bessent, haya dicho todo lo que dijo, un apoyo pocas veces visto de una administración a un gobierno como el de Javier Milei y a su proyecto de economía, no me parece poco, pero vamos a ver qué nos dice David Vogel al respecto. David, ¿cómo estás? Buen día y gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Miguel? Tanto tiempo. Hak Sameach para ti, para toda la audiencia. Y un gran gusto, como siempre, estar en contacto contigo. Gracias. ¿Qué nos dirías con un poco de distancia que es necesaria a veces porque aquí, viste, hay tantas pasiones y hay, yo diría incluso a veces tantos hinchas de uno y de otro que no miran el campeonato sino el partido del momento. Bueno, sobre Argentina en general, me voy a extender un poquito. Creo que hay que verla en varias dimensiones y con la perspectiva que da el tiempo. ¿Qué teníamos en diciembre de 2023 cuando asumió el gobierno de Milei? Una macroeconomía caótica, al borde de la hiperinflación, un país que en la última década había crecido muy pocos años y esos años a una baja tasa, una situación social miserable, con tasas de pobreza indignas, inaceptables para un país como Argentina, de valiosísimos recursos humanos y naturales, y una sociedad fracturada por una grieta que ponía al país al límite de la gobernabilidad. Hoy vemos a la dimensión macroeconómica con progresos, hay claros progresos en materia de inflación. Ahora bien, además de mantener el balance de las cuentas fiscales y de seguir bajando la inflación, el gran desafío de Argentina será crecer. Pongamos un año al azar, 2012. Desde 2012 al 2024, Argentina ha decrecido en 8 años y ha crecido en solo 5. Algunos de esos 5 fueron solo rebotes. Eso es ridículo y casi que inédito para mal, para un país que debería apuntar a mucho más. Por eso, el Box 5, el Staff Report que emitió el FMI hace unos días, hace horas, se detiene a analizar el crecimiento potencial de Argentina y dice que hay importantes impedimentos estructurales y concluye diciendo que las reformas tendientes a remover esos impedimentos dependen de su secuencia y del apoyo social de las reformas. Segunda dimensión. Me parece que la situación social no ha tenido avances que yo destacaría y para lograrlo se requeriría ajustes de mayor calidad que tengan menos impacto en la población más vulnerable. Es cierto que a veces las urgencias prevalecen, pero creo que los gastos sociales bien enfocados, eficientes, con un buen governance,
son vitales. En el box 3 del reporte del FMI, de hace unas horas, sobre pobreza en Argentina, se señala que las condiciones sociales se han deteriorado desde 2017 y comparan con otros países. Mientras que desde 2017 el ingreso per cápita en promedio de países Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y Paraguay han crecido 5%, nada del otro mundo. Desde 2017 en Argentina han descendido más de 11%. Y en lo que definitivamente no observo progresos, y eso es un punto crítico que el gobierno debe mejorar, es la cuestión de la grieta. No es concebible un gobierno, y esto lo hablo en términos generales, no es concebible un gobierno de insultos, de descalificaciones, de mensajes en la red. Los gobiernos están o deberían estar para ser sociedades más desarrolladas, no más primitivas. Y el ejemplo, lo que transmiten las autoridades de un país, no es menor para ayudar a moldear las culturas, las tradiciones, los buenos modales que yo aspiraría para todos los países. Lo último, David, parece no ser un signo de esta época, no solo aquí, sino en el Exacto, mundo, ¿no? es Pero cierto, es cierto. quiero ir un poquito a esto que has dicho. Y justo rescataba esta mañana una nota de The Economist, ¿no? Que analiza la política cambiaria de la actualidad y lo que ha sido el primer día del, entre comillas, levantamiento del cepo, un tema que todos esperaban incluso se diera recién después de las elecciones, porque acá la política siempre mete la cola y dice, nunca estuvo Argentina tan cerca de ser una economía normal. Acá, viste, nos hemos acostumbrado al dólar blue, al dólar MEP, una cantidad de variables que hay que ser un experto en economía cuando estas cosas en otros países no existen ni siquiera se vislumbran. ¿Te parece que vamos en ese camino y que será sostenible también esta banda que ha planteado el gobierno para el dólar, que es una variable acá tan importante? Bueno, yo creo que este programa del fondo debería ser visto como un todo y no simplemente, digamos, el tema de la flexibilidad cambiaria. Yo hice algunos subrayados al comunicado que sacó Georgieva hace un par de días. Ujú. El primer subrayado habla que el programa espera, lo estoy traduciendo del inglés, está esperando catalizar, atraer otra ayuda de los organismos multilaterales y bilaterales y que se espera un reacceso oportuno al mercado de capitales. Eso es, debe haber otros que ayuden, organismos multilaterales y países, y claramente Argentina no saldrá a flote de manera sostenida sin acceder a los mercados de capitales. En Es ese decir, contexto se da la visita de Scott Bessent. exacto, exacto. En ese contexto se da, pero quería ir un poco antes de la visita a algunos otros subrayados, si te parece bien, Miguel, porque me parece que puede ayudar a clarificar en qué está el programa del fondo y a qué apunta. Ujú. Eh, por ejemplo, tengo un segundo subrayado que dice que las autoridades, el programa de las autoridades con el fondo apunta a consolidar una impresionante, una impresionante ganancia inicial desde las políticas macroeconómicas. En otras palabras, habla de impresionante, pero también habla de ganancias iniciales. En otras palabras, yo creo que le está diciendo al gobierno, no te la creas. Eso del mayor ajuste en la historia de la humanidad, déjalo para Twitter. Pero sé consciente de que son ganancias iniciales. El tercer subrayado es transicionar hacia hacia un régimen monetario más robusto Ujú. y un sistema cambiario más flexible. Creo que apuntan hacia eso. Y la banda de flotación apunta a eso, una banda de flotación que, por ejemplo, nosotros tuvimos
en Uruguay hasta el año 2001-2002. Ujú. El cuarto subrayado dice, a pesar de los tempranos progresos, Argentina continúa enfrentando vulnerabilidades y desafíos estructurales. Es decir, de vuelta, no te la creas, son recién avances iniciales. Es un camino macroeconómico positivo, pero todavía inicial. El quinto, subrayado, el programa focaliza en fortalecer la calidad y la durabilidad del ancla fiscal. Creo que es un tema de gran preocupación a lo largo de todo el staff report del fondo, Ujú. la calidad y la durabilidad del ajuste. Y sexto y último subrayado, el fondo le aconseja, le sugiere a Argentina una clara comunicación sobre todos los objetivos del programa, sobre todos los resultados. Dice que eso va a ser imperativo, así como también la necesidad de ampliar el apoyo social y político Mm. para el programa de reforma de Argentina. Es decir, comunicación clara, no agresiva, no eufórica, no mesiánica. Yo le agregaría conciliadora, empática, comprensiva, abarcativa. Me parece que eso es vital. Bien, qué claro y qué importante todo lo que estás diciendo, David. Y ahí no mencionaste la inflación, pero digamos de alguna manera está implícita, ¿no? El control de de la inflación y todo lo que significa, bueno, entrar a ser una economía de alguna manera predecible, que es parte de lo que la Argentina no ha tenido. Eh, Hay quienes dicen aquí que la Argentina está muy cara en términos de dólar en relación a los países vecinos, al mundo incluso, y que esto la hace poco competitiva. ¿Qué dices sobre este aspecto? Bueno, yo creo que la cuestión de la flexibilidad cambiaria y la reducción de la inflación, de hecho estoy viendo en la tabla del staff report del fondo, Ujú. eh, que la proyección de inflación para este periodo, para el año 2025, a fin de 2025, está entre el 18 y el 23%. Pero Y para el siguiente año entre el 10 y el 15%. esto es lo O que sea, proyecta el fondo respecto a la es, inflación. esto es lo que proyecta o aspira el programa para fines del año 2025. Ahí también aparece una banda, ¿no? Una banda en el cual 18 y 23 de 2025 y 10 a 15% para... Y esto conjuntamente con la flexibilización cambiaria, yo creo que también apuntaría a mejorar la competitividad de Argentina tanto se requiere, además de las reformas estructurales, ¿verdad? Preguntas que usted conoce muy bien como alguien que negoció con el fondo. Digo, Argentina es el principal deudor del fondo, más de 40.000 millones de dólares. Ah, ¿Hasta dónde la Argentina tiene hoy un programa económico que pueda ser definido por la Argentina misma? Algunos hablan en política exterior, por ejemplo, de que hay ciertos países que, sobre todo con esta nueva administración norteamericana, han tercerizado su política exterior porque el estilo, entre otras cosas, de la administración norteamericana es intervenir muy directamente con sus aliados más cercanos y con otros. Y en este contexto la pregunta de cuánto incide realmente el fondo en lo que la Argentina vaya a hacer y por otro lado qué significa la visita del secretario del Tesoro norteamericano ayer, que yo digo pocas veces un funcionario ha alabado tanto a un programa económico y a un gobierno de turno. Sí, eh, lo primero es, siempre los programas son de los países. El fondo los monitorea, eh, eh, coloca metas cuantitativas y estructurales, pero el programa, el éxito del programa depende de las autoridades argentinas. Eso o depende de las autoridades en general, ¿no? Digamos. Y,
y de los países, del apoyo que reciba, del apoyo político y social de la población. Ujú. Respecto a la visita del secretario del Tesoro, creo que fue una señal de apoyo muy importante, inédita, en un país clave, en un día clave como el de ayer, donde la confianza era más que el oro. Se abrían los mercados con el anuncio días antes del final del cepo. Y de acuerdo a lo que se ha visto ayer al menos, ha funcionado bien. Estados Unidos es clave en el fondo. No es el único accionista, pero es el único que tiene derecho a veto. Y diría que en nuestra región no sería concebible un programa sin el apoyo de Estados Unidos, sobre todo con el riesgo que implica Argentina de reputación para el fondo y riesgos financieros. No sería concebible un programa con el fondo con la deuda que Argentina ya tenía con el fondo hasta el viernes. Ujú. En fin, Argentina desde su incorporación al fondo en 1956 ha tenido en la historia unos 23 programas con el FMI, varios de ellos de unos cuantos años. Es decir, tuvo más años bajo programas que sin programas desde su incorporación al fondo. En todos ellos, a partir del segundo, seguramente la primera pregunta que se hacía en el directorio del fondo es, ¿será diferente esta vez? Y probablemente las autoridades en todos los casos aseguraran que sí, que esa vez sería diferente, que el programa sería exitoso, que no descarrilaría por el camino, y todos sabemos cómo terminó. ¿Será diferente esta vez? La Bueno, pregunta de pesas que de alguna manera también el fondo se hace con la Argentina. Y les desearía en ese sentido a los argentinos, a los gobernantes argentinos, sabiduría, modestia, empatía, puentes y no zanjas. qué importante todo lo que estás diciendo, ojalá te escuchen en ese sentido también. Ahora, cuando el Fondo Monetario hablaba de otros que también apuesten en la Argentina, hay quienes dicen que se está trabajando y aceleradamente en un acuerdo con los Estados Unidos, en esta sintonía que hay entre el presidente Milei y el presidente Trump, o las administraciones. Digo, como dijimos, la presencia de Scott Bessent ayer no fue casual y esto habla de que algo ya se había conversado antes y que lo enviaron para decir todas estas cosas buenas. ¿Te parece que con el levantamiento del cepo pueden comenzar a aparecer inversiones norteamericanas importantes, sobre todo en, bueno, donde hay tanta capacidad argentina de recursos naturales, en el gas, en, bueno, tantos otros ámbitos, y que se podría incluso llegar a un tratado de libre comercio en el relativamente mediano plazo? Bueno, yo creo que lo que dice el The Economist acerca de la posibilidad o el deseo de que Argentina se transforme en una economía normal y aprovechando todo el potencial que tiene, bueno, en la medida que eso ocurra, que no tengamos, que no haya, eh, en primer lugar, una enorme incertidumbre macroeconómica como hubo en, en los últimos años o en las últimas décadas, en la medida que haya apoyo político y social a las reformas, y yo creo que Argentina tiene un enorme potencial para recibir inversiones y para crecer al menos lo que están creciendo modestamente los otros países de la región, que no es mucho, pero que es imperativo para Argentina para resolver, entre otras cosas, el enorme problema de pobreza que ha tenido también en los últimos lustros. En una época se hablaba acá de las relaciones carnales, hace muchos años, recordarás, en la época de la administración de Carlos Menem. Hoy no se habla de esto, pero existen como nunca con los Estados Unidos. Es una variable clave, incluso en lo geopolítico, pensando que, bueno, en esta reconfiguración del mundo, la Argentina aparece aquí en Sudamérica como el aliado más importante de Estados Unidos. ¿Esto tiene peso a la hora de definir
economías y inversiones y alianzas económicas con un país? Eso no me atrevería a señalarlo en este momento, ¿no? Hay que verlo. Yo tiendo a pensar que las inversiones miran el mediano plazo. Y yo creo que más allá de cuestiones puntuales, que obviamente en este caso han sido favorables, Argentina debería mirar sin duda que las alianzas con Estados Unidos, pero debería definitivamente integrarse al mundo. Bien, no solo casarse con Estados Unidos. Yo diría que integrarse al mundo, que es lo que no ha ocurrido en Argentina en en las últimas décadas. Mm. ¿Es lo que quiere la administración Trump? No estoy en la administración Trump, eso no te lo sabría decir. Bien, porque digo, parecería que no es exactamente la sintonía de este momento tampoco ahí en los Estados Unidos. ¿Cuánto afecta el marco internacional? Porque, viste, cada país vive muy insularmente y cree que todo depende de la acción de sus administradores de turno, aunque los políticos sientan que son los dueños de turno. ¿Cuánto afecta en realidad al crecimiento y a las posibilidades reales del manejo de su destino económico? Muchísimo, muchísimo, porque los países no pueden vivir con su propio mercado. Por eso a mí me llama un poco la atención la proyección de crecimiento que se hace en Argentina. Debería hurgar un poco más en el tema. Hace muy poco que salió el Staff Report, pero aparece una proyección de 5,5% de, de crecimiento para Argentina para el 2025 y 4,5% para el siguiente año. Eh, ¿Parece muy y optimista? bueno, podría parecer optimista o podría parecer como una expresión de deseos. Mm. Eh, no he visto, no he analizado como creo que se requiere el staff report en su totalidad para ver detalles muy concretos. Pero a mí me parece que 5,5% en este momento del mundo, y ahí habría que esperar un poco lo que pasa con el informe que va a salir la semana que viene del fondo. La semana que viene son las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial. Y ahí el fondo emite el documento sobre situación y perspectiva en la economía global. Ujú. Me gustaría ver cuál es la proyección para el crecimiento global. Indudablemente las proyecciones de crecimiento de Argentina y de todas las variables Mm. están muy vinculadas a lo que pasa con el mundo, sin duda. Ningún país se puede desacoplar Y de eso. parecería que el mundo pasa por incertidumbre, más allá de aranceles sí, aranceles no, y algunos hablan de que eso significa, entre otras cosas, una depresión económica, pero bueno, todo está en un momento muy complejo. Para cerrar, David, y agradeciéndote enormemente, ¿son buenas noticias las que puedes dar para la Argentina frente a lo que era, lo que es y lo que puede ser? Eh, bueno, yo creo que el gran motivo de optimismo que deberíamos tener en el caso de Argentina son los avances macroeconómicos. Eh, Creo que los avances macroeconómicos aún no han eh, derivado en avances sociales que sin duda tienen una mayor complejidad y demoran más. Pero yo creo que es un avance inicial importante esto que hemos visto en Argentina. Para empezar, digamos, ya no tenemos aquellos riesgos de hiperinflación que teníamos hace un año y medio, Ujú. o menos de un año y medio. Y, y
caer en la hiperinflación es caer en el caos. Creo que Argentina se ha salvado por el momento de ese caos. Habrá que, a partir de eso, hay que seguir sembrando. Señores, tener perspectiva, claro, las poblaciones a veces no la tienen porque el día a día es acuciante y hay además demasiados intereses, pero es necesario un análisis con un poco más de distancia para ver cuál es el momento y dónde estábamos, cómo estamos y dónde podremos estar si tenemos capacidad de hacer las cosas bien, como dijo David Vogel, con tranquilidad, con ese grado de informar correctamente y de humildad que se requiere siempre. Cuidado con las fiestas antes de tiempo, que nunca son buenas. David, como siempre agradecerte, te vamos a seguir molestando porque nos parece tan importante tu análisis. No es ninguna molestia, Miguel, al contrario, es un gran gusto y es un honor siempre estar en contacto contigo y con la audiencia de Radio High, así que cuando tú lo dispongas. Un gran abrazo y Moadim Lesimha. David Vogel, que por años, 20 años, ni más ni menos, fue uno de los negociadores del Uruguay con el Fondo Monetario Internacional y que a partir de eso, bueno, analiza los informes, las realidades y también nos ha dicho con mucha claridad cómo leer y cómo entender este momento.